Facundo Díaz Anzorena, que es uno de los abogados defensores del excomisario Walter Maciel, justamente relacionado con el caso Logan. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Gracias por atendernos y acompañarnos en estos minutos. ¿Cómo está? Hola Pedro, ¿cómo estás? Es un gusto para mí la entrevista con vos. ¿Cómo Bien, andás? bien, igualmente, muy bien, gracias, doctor. A ver, estuvimos charlando hace un rato justamente con el doctor Pierri, nos comentó que usted evidentemente estaba a cargo en este momento justamente del caso. Sí. ¿Cómo está la situación concretamente del excomisario Walter Maciel, que evidentemente está bastante comprometido con este caso de la desaparición de este menor allí en la provincia de Corrientes, este niño Loan, que realmente está generando una tremenda situación de malestar y de preocupación social en Argentina, ¿no? Y también, por supuesto, en varios países limítrofes. Bueno, nos encontramos, estimado, ante una situación que realmente entiendo que a la provincia de Corrientes la ha sobrepasado. Totalmente, claro. La ha sobrepasado totalmente en todos los planos, plano ejecutivo, administrativo, político y lamentablemente en el judicial, ¿no? Que es donde se debe resolver este tipo de cuestiones. Entiendo que evidentemente la gente que ocupa cargos públicos o no está bien nombrada o no utilizan el protocolo correspondiente y la implicancia que tiene es una investigación totalmente defectuosa por parte de la provincia. Ahora, la provincia evidentemente está demostrando realmente que no ha sido lo que se esperaba en materia justamente de clarificar un montón de situaciones, pero de alguna manera su defendido aparentemente tiene mucho que ver en este hecho que viene siendo denunciado y que tiene una serie de connotaciones realmente muy increíbles, vergonzosas de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad específicamente del excomisario Maciel, al cual justamente la Fiscalía y la propia justicia y los investigadores están apuntando como uno de los principales protagonistas de esta desaparición de Loan? Bueno, estimado Raúl, la cuestión es la siguiente, que el comisario Maciel no tiene la misma calificación penal que el delito que se está investigando hasta ahora, ¿sí? Tenemos que dividir dos cuestiones, lo que es el encubrimiento y lo que es la posible trata o posible secuestro, el posible abuso y homicidio de una persona, de un niño, de la actuación del señor Walter Maciel, ¿sí? Ujú. Walter Maciel realmente entiendo que se manejó dentro de sus facultades y se hizo lo que pudo con lo que pudo, entendiendo que existe un director de la investigación que es el señor Castillo, el fiscal. En Ajá. virtud de esto se le imputa el encubrimiento real, agravado por el carácter de funcionario público, es decir, que no habría participado del hecho principal, sino de, en cierto punto, contribuir a la falta de la denuncia o ciertas omisiones que permitieron el encubrimiento para los otros imputados, ¿no? ¿Qué En tiene cuanto a que ver él en el caso, por ejemplo, de la aparición de esta zapatilla deportiva, en la cuestión del cambio de algunos datos en el libro justamente de la seccional policial? Hay una serie de irregularidades que da a entender justamente el fiscal que se habrían cometido, y la responsabilidad evidentemente era del encargado de esa zona, que justamente era el excomisario Maciel. Bien, acá vamos punto por punto, A ¿sí? ver. Ujú. Primero hay secreto de sumario, es decir, que nos estamos manejando con cautela con respecto a lo que se diga, a lo que se haga. Ajá. eh, no tenemos un acceso a las actuaciones en sí. Yo te hago un ejemplo. A ver. Si yo como comisario y usted como agente policial que está firmando un acta que es un instrumento público,
usted declara que yo le hice firmar el acta. ¿Sí? ¿Quién está cometiendo el delito? ¿Quién está cometiendo el delito? Porque está falsificando, adulterando o eliminando notas sobre un instrumento público, ¿verdad? Pero supuestamente el integrante también de la fuerza policial dice que comete esa irregularidad a pedido del propio jefe de la seccional, que es Maciel. ¿O está mintiendo? Nos encontramos técnicamente ante aquella vieja teoría donde el tema de obedecer las órdenes jerárquicas a uno lo exime de responsabilidad, lo cual está altamente superado jurisprudencialmente y doctrinariamente por los tribunales. Recordemos que uno, ante una orden ilegal, no tiene el deber de actuar y no tiene por qué cumplirla y tiene el deber de denunciarla. Diga, Raúl, ¿por qué no denunciaron que se alteró un libro? Pedro, no soy Raúl. Pedro. A ver, doctor, entiendo a dónde usted quiere ir, pero lo raro, lo misterioso de esto es que justamente era una seccional que estaba manejado por el comisario Maciel. Él no tomaba nota de lo que pasaba justamente con el resto de los integrantes del grupo policial que él dirigía. Sí, evidentemente el comisario cumplía sus funciones. Entiendo que habría que ver si existió esta alteración en el libro y si esta alteración tiene alguna vinculación con lo sucedido. Usted dice que por secreto de sumario esto no está comprobado, no se puede verificar. Todavía no sabemos. Las fotografías que han aparecido en algunos medios de comunicación, ¿que son inventados por los medios? Yo no sé cómo se filtra eso, porque realmente yo soy parte en el expediente y no tengo acceso. Por eso me llama la atención, ¿no? Que supuestamente están circulando fotografías y videos donde aparecen los libros que han sido adulterados y usted me dice que no, que supuestamente no ha sido tan así la cosa. ¿Cómo se filtró cuando hay un secreto de sumario, no? Claro, Pedro, podemos hablar de una adulteración de un instrumento público, pero luego tenemos que ver quién lo hizo. Tienen que probar que la orden viene del comisario. Hay que ver si no están tratando de salvarse porque la omisión fue de otra persona. Hay que ver si quien puso en el libro puso una fecha y una hora errónea y lo que hizo el comisario fue querer corregirla. ¿Usted cree que le pueden haber hecho una cama al comisario para involucrarlo en algo que él no ha cometido, que desconocía? Otro de los integrantes pero evidentemente la policía correntina de la trascendencia mediática que tiene el caso puede llevar a que tal vez mucha gente, ahí se está apuntando mucho a los agentes de policía. Por lo tanto, evidentemente todos quieren lavarse las manos de alguna manera, supongo yo, y es mi hipótesis. ¿Sí? No nos olvidemos que las personas que hoy se encuentran detenidas son las personas, aquellas que Maciel identificó y dijo, mire, señor fiscal, discúlpeme, usted tiene que ver este tipo de personas porque son las que estaban juntos cuando desaparece Logan. Entonces, ante esta cuestión, tenemos que tener mucho cuidado y ser precavidos porque aún no se levantó el secreto de sumario. Yo creo que una vez levantado el secreto de sumario, podemos tener un puntapié inicial de lo que es la calificación a los que desaparecen o a los que hacen desaparecer a Logan y lo que pudo haber cometido nuestro representado junto al doctor Miguel Ángel Pierri, que lo hacemos de manera conjunta, ¿verdad? Bien. Ahora, hay otro temita que le quiero consultar, ya que usted me dice que, bueno, que supuestamente hay secreto de sumario. No termino de entender cómo es que se filtra esto, cómo la justicia permite que esto acontezca. No debería suceder. No debería suceder. Por más que los medios periodísticos, bueno, a veces investigamos y tenemos, digamos, nexos para considerar ese tipo de información, ¿no? Sí. Me parece que no corresponde hacerlo más en una situación de estas características, pero lo llevo a otro punto. También se denunció que el comisario Maciel sacaba fotografías a los niños en las escuelas. ¿Qué le comenta él con respecto a esa denuncia que existe? Supuestamente él realizaba ese tipo de tareas porque genera también un montón de dudas, ¿no? De sospechas. No, ni hablar. Lo que pasa es que en este contexto tenemos que evaluar cómo se da esta noticia
de una supuesta de sacar fotos. Primero, sacar fotos no es un delito. Pero ¿Sí? a menores de edad, en un Tampoco sigue siendo colegio. un delito. Ahora bien, si yo A tomo ver, fotografías sí, para una posible red de tratas, etcétera, etcétera, bueno, estamos hablando de otra cosa. claro, pero esto es como invadir la privacidad Bien, de ahora yo una te voy a decir familia, algo. pero indirectamente Fíjese, afectando a menores de edad que están en una escuela pública donde fíjese la se tendría que directiva de la, preservar eso, ¿no? La intimidad de estimado los Pedro, menores. fíjese la directiva de la policía en cuanto a la colaboración con las unidades escolares, memorándum 588 del 2023, ratificado este año. ¿Sí? Le piden colaboración a la policía en cuestiones de seguridad vial, tengo entendido, por lo que me manifestó Walter Maciel, que eso también fueron entrevistas con directivos y con los docentes. Eh, Entiendo que estaban cumpliendo órdenes, entiendo que había más agentes policiales. Pedro, pensemos como un criminal. A ver, dígame, lo escucho. Yo soy parte de una red de tratas. Yo saco fotos de los niños y lo tengo en mi celular personal. Supuestamente no debería ser así, No pero debería ser así. Además, están hablando o están calificando o haciendo un personaje sobre Maciel, en el cual él aparentemente ha sido un delincuente toda su vida. Creo que estaría bastante entrenado y, hablando coloquialmente, pillo como para no sacar una foto y mantener fotografía de niños en su teléfono. sí, llama la atención. Ese es un tema que también, evidentemente, las autoridades educativas de la provincia de Corrientes deberían tener algún tipo de control al respecto, ¿no? O manejarse de otra manera. Evidentemente hay un montón de desprolijidades, ¿no? Y seguramente alguien está intentando embarrar la cancha y justificar algunas cuestiones que todavía no están comprobadas. Ahora, el excomisario Maciel, en este caso, ¿tiene antecedentes de haber No, tenido algún otro tipo de dificultad de estas características relacionado no. con el ¿Tiene tráfico una de causa penal? personas o con el tema de la trata, etcétera? No, 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 no. Ujú. Cero, cero, cero. Y asuntos internos, por ejemplo, de la policía de la provincia de Corrientes, ¿ha tenido algún tipo de investigación anteriormente como para analizar justamente la situación de Maciel? Desconozco tal situación. Lo que yo le puedo aportar es lo siguiente desde el plano jurídico, ¿sí? Ajá, Que yo tenga una sanción disciplinaria a mí no me convierte en un delincuente. A Maciel no lo convierte en un delincuente. ¿Sí? Nosotros como abogados, como equipo especializados en derecho penal, académicamente con experiencia, sí. con un estudio y con colaboradores preparados, con el doctor Miguel Ángel Pierre lo que hacemos es un estudio del hecho que se le imputa a nuestro defendido. ¿Y ustedes? Para mí, si Sí. tiene una foto de un pajarito, de un perrito, de lo que sea, en el teléfono, a mí no me interesa. A mí me interesa saber, Pedro, si Maciel intervino o no intervino, Claro, si hubo es lo que nos interesa saber a todos, ¿no? Realmente, realmente cuál es es eso. su Pedro, situación. mi perspectiva, yo te doy mi perspectiva, la responsabilidad penal está en las personas que están detenidas. ¿Y él qué cree? Él es, Cuando usted Ramírez, habla con él, ¿él qué sospecha? ¿Qué es lo que cree que puede haber pasado? Porque es un tema muy raro, muy un abuso extraño. sexual y un homicidio de Logan. Ujú. O sea que él se centra, digamos, en esta hipótesis. Siempre se centró en las mismas personas, las personas que están detenidas fueron por él, y el señor fiscal Castillo no lo quiso oír cuando le dijo que la Laudelina tenía algo que ver porque le vio un relato muy armado. Ajá. ¿Y usted cree que hay acá una connivencia del fiscal en intentar ocultar o borrar algún tipo de pruebas que Entiendo puede ir por esa vía? entiendo que al fiscal lo superó la situación. Ujú. Es un fiscal que no sirve, es un fiscal que no investiga, es un fiscal que siempre quiso que intervenga la justicia federal. ¿Y por qué justamente también la jueza del distrito provincial no intentó ver de clarificar esta situación? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Mejor se lo pasamos al Estado Nacional, a la justicia nacional, y tratamos de salvar la justicia de Corrientes. Yo, Pedro, te voy a hablar desde un punto A jurídico. ver, sí.
para que el oyente o el televidente o la persona que nos esté viendo entienda, cada acto o diligencia procesal investigativa tiene una formalidad. Totalmente, claro. Bien. Por eso aquí impacta la, digamos, falta de criterio que ha habido en llevar adelante cierto tipo de investigaciones puntuales que se tendrían que haber hecho en ese preciso momento y no después de 2 semanas. Exactamente, Pedro. Y ahora yo te pregunto algo, o le pregunto algo a usted, perdón que lo tuteo. Está bien, sí, sí, a ver. Pedro, ¿qué pasa si dicen que los actos que realizó Maciel tienen un defecto formal en cuanto a no respetar el procedimiento correspondiente? Bueno, Se nos cae toda la prueba, claro. quedan libres todos. O convalidamos la actuación del señor fiscal y de Maciel, o acá estamos muy flojos de prueba. Porque hacer diligencia 28 días después, Claro, ya pero discúlpame, los rastros que podían haber existido desaparecieron, se borraron. Y si hay evidentemente aquí una organización puntual que comete este tipo de delitos, evidentemente ya se habrán encargado de borrarla porque tuvieron el tiempo para hacerlo. Por eso llama poderosamente la atención esta lentitud y esta tardanza de la propia justicia provincial, como que habilitan a que exista una connivencia para que esto quede ahí dando vueltas en la nebulosa, ¿no? lo que pasa, yo te voy a explicar, perdón, les voy a explicar algunas Sí. cuestiones. Un fiscal que no logra una condena es un fiscal que no sirve. Por lo tanto, acá, mientras se encuentre una teoría y tratar de confirmar esa teoría a toda costa y existan ciertos elementos como para imputarle a alguien y reprocharle y después encontrar un culpable, va a ser válido. Es política criminal esto. Aquella utopía de la justicia no es tal. Una reconstrucción histórica de un hecho es histórica y es aproximada. Nunca vamos a saber qué pasó. Ajá. Él está convencido de que Logan está con vida o estaría muerto. Miren, yo por lo que percibo entiendo que estamos ante el peor escenario. Ajá. Y la vía investigativa que él inició en su momento lo llevaba a creer de que esto concretamente es una cuestión de trata, es una cuestión de venta de órganos o es otro tipo de situación que tiene que ver con la propia familia del chico, de la criatura. Me quedo con la última opción que vos mencionaste, Pedro. Ajá. Como que hay una connivencia dentro del mismo entorno familiar. ¿Usted lo escuchó a Maciel contradecirse? Lo he escuchado muy poco, honestamente. No, Bueno, a no, la no, no, familia, no pude observar la totalidad, digamos, de las charlas y diálogos que él tuvo, tanto con algunos medios periodísticos como la justicia. Escuché algunos, no todos. Por eso me llama también la atención, por ejemplo, él no tenía un domicilio. ¿Es real esto que pernoctaba dentro de la iglesia allí el 9 de julio, en la localidad de Corrientes? Es muy llamativo esto también. no, Pedro, recordá que lo que tiene un domicilio alquilado se lo allanaron ayer. Por eso, y Él es de Sauce, es de ajá, otra localidad. Ahí vive ajá, con su mujer, psicopedagoga. ajá, Tiene un hijo. La familia tiene una escuelita de pádel para niños. ujú. Mire si no tiene oportunidad para tener una red de trata. Entonces, a ver, para tratar un poco de redondear esta evaluación que estamos haciendo, doctor, porque evidentemente este amarillismo que hay en torno a un sector del periodismo que se ha prestado a este juego embarra la cancha también y desinforma. Lo importante es saber dónde está o qué pasó con Loa, que es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Porque también está la gran sospecha de que este tipo de situaciones ya se viene dando con otros cientos de casos que siempre quedan ahí sin clarificarse. Su defendido está consciente de que realmente esto es una situación grave y que va a marcar un antes y un después de lo que viene pasando en muchas provincias,
donde este tipo de situaciones es muy frecuente que se den. ¿Eh? Él está convencido de que quiere colaborar para tratar de clarificar esta situación. Pedro, la verdad que has dicho las palabras exactas. Nosotros pedimos la ampliación de indagatoria de manera presencial porque entendemos que el aporte que puede hacer Walter Maciel a la investigación es fundamental. Uh-huh. Tanto la jueza provincial como la jueza federal le han hecho algún tipo de consultas o de preguntas puntuales en algún momento como para tratar de llevar claridad a esta tremenda causa que involucra a un menor de edad. Pedro, no ha tenido la oportunidad de ejercer el acto de defensa de esta ampliación indagatoria aún. Uh-huh. ¿Y los superiores o asuntos internos de la Policía Provincial ha hecho algún tipo de investigación puntual justamente para tratar de clarificar lo comprometido que puede estar tanto el excomisario Maciel como el resto de los integrantes de la seccional donde ha acontecido este grave hecho? Bueno, será materia de investigación, ¿no? De asuntos internos. Uh-huh. Realmente lo que es preocupante es que seguramente exista responsabilidad penal hacia arriba, jerárquicamente, en un modelo vertical, y que muchos se van a querer cubrir con esto, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces existe el típico perejil. Y acá podemos encontrar una explicación como para tener un culpable dentro del funcionamiento de lo que es la prevención policial, de la seguridad, ¿no? De un Ministerio de Seguridad, para no avanzar más adelante o más para arriba. Seguramente esto termine con una condena o con una posible calificación para los demás participantes y van a tener que probar el encubrimiento de nuestro cliente. Uh-huh. ¿Sí? ¿Usted considera que no hay pruebas suficientes como para involucrarlo a Maciel? Pedro, la cuestión es la siguiente. Las primeras 48 horas de la desaparición, Sí. ¿usted qué piensa? ¿Que hay trata? ¿Que lo secuestraron? El primer día, las primeras horas. ¿Sí? Bien, ahora bien, Sí. yo para encubrir necesito saber qué delito se está cometiendo o qué delito se cometió. Uh-huh. Si todavía no sabemos ni qué delito se cometió, ¿no saben qué delito? La carátula es averiguación de ilícito. Uh-huh. ¿Cómo unimos el encubrimiento con eso? Uh-huh. Sí, hay muchos temas que no cierran, ¿no? O sea, hay cosas muy extrañas. Ahora, ¿cuándo fue notificado el excomisario Maciel de esta situación, de la desaparición del 16 niño? y pico del día 13. Ajá. ¿Cuántas horas habían pasado? 2 Más horas. o menos, 2 horas. O sea que rápidamente fue notificado, él concurrió al lugar, hizo las investigaciones, el rastreo básico para este caso, Sí, recorrer la zona. Ajá. Perímetro, se realizó Ajá. la cuestión del naranjal, Sí. etcétera. Uh-huh. Bien. Las personas que están detenidas son mérito de la diligencia de Maciel. Ajá. Y se lo está criticando un montón. Uh-huh. Bien. ¿Sabe qué pasa, Pedro? Que entendemos, nosotros con la formación académica y la experiencia que tenemos, nosotros tratamos de hablar, bueno, estoy tratando de bajar el lenguaje, no porque usted no me comprenda, sino porque tal vez la persona que escucha, tal vez sea difícil o más difícil de comprender, pero las cuestiones son jurídicas, son procesales. Sí, yo lo entiendo, pero el tema es que hay un manto de sospecha alrededor por Hay un manto de situaciones. sospecha que se suma Sí. con, mire, la mejor representación que puede tener una víctima es un buen fiscal. Totalmente, claro. Uh-huh. Yo no nací y no estudié abogacía y no soy penalista para ser auxiliar de un fiscal. Uh-huh. ¿Sí? Me queda claro, ¿Sabe sí. lo que le quiero decir? Claro. Sí, sí. Uh-huh. Yo no rastrillo solo un campo tratando de buscar evidencia 29 días después que desapareció un nene y salgo a decir que aparecen huesos y cosas. No, eso
Eso no es una actuación. Y no es válido, porque ¿cómo aporto yo? ¿Cómo valido una prueba que obtengo 28 días después? Seamos sinceros, la investigación está pasando por el fiscal. Todo lo demás queda a criterio de la interpretación de cada persona. No sean ingenuos, no compren cualquier cosa. ¿Usted cree que es necesario sacar del contexto de la justicia provincial y trasladarlo a la justicia federal como para realmente que tenga un avance serio, rápido esta causa, porque si no se puede estancar? Se vencen los plazos. Por eso, también. Hay que imputar, hay personas detenidas, hay familias que también están mal. Yo empatizo con la pérdida de Loan, pero no se olviden que nuestro Código Procesal lo que hace es prácticamente derecho constitucional plasmado en normas procesales para respetar el debido proceso del imputado. Ese código y esas garantías y esos principios están hechos para la persona sometida a un proceso penal. ¿Sí? No quita el avance que ha tenido la víctima en un proceso penal donde se le respeta su participación, tanto como facultades para producir prueba, pero siempre esa prueba tiene que tener el control de la parte del defensor, de la defensa. En algún momento, por ejemplo, su defendido, ¿le hizo algún comentario, algún planteo de haber recibido algún tipo de presión del poder político, del ministro de Seguridad renunciante o de algún integrante de la gobernación correntina? Pedro, sabés que desconozco de esto, no le pregunté, me centré mucho en la entrevista con él en otras cosas, ¿sí? Te pido disculpas no poder responderte esto porque no lo sé, pero realmente el enojo es con Castillo, porque él siempre estuvo al tanto de todo. Fue la persona con la que estuvo 20 minutos antes de que pida su detención. ¿Sospecha él que el fiscal Castillo lo ha traicionado, que no ha avanzado con Que alguna no investigación supo qué determinada? hacer. Pedro era una persona que era comisario de medio pelo para abajo que terminó siendo fiscal porque estudió abogacía. Y que esta situación lo superó, no se hizo presente en el lugar de los hechos. ¿Había algún tipo de relación, digamos, anterior a este hecho entre el comisario Maciel y el fiscal? Y creo que fue subordinado de Maciel, o entiendo que Maciel fue comisario, o compartieron un trabajo. O sea que se conocían, tenían una relación de años entonces. Había un conocimiento. Se conocían, sí. Qué raro, ¿no? Es raro, Un sí. tipo raro que Maciel investigó hasta el día 20 y pidieron la detención. ¿Qué espera usted que pueda acontecer en las próximas horas, doctor? Ojalá que pueda Maciel declarar de manera presencial, que le pregunten todo lo que le tenga que preguntar y que pueda aportar a esta causa datos para por lo menos tener responsables a cuáles reprocharles un tipo penal, es decir, un delito. ¿Usted cree que a partir de ese momento puede haber un cambio total de la carátula de lo que se está planteando en esta desaparición de Loan? Por lo menos se puede esclarecer lo que pasó durante lo que estuvo Maciel. Lo que pasó después no lo sé. No lo sé. Y no lo vas a ver. Y no sé quién lo sabe. No quieren hablar. Alguno tiene que hablar. Alguien se tiene que romper. Porque realmente, te voy a hablar coloquialmente, están frente a una pena altísima. Claro. Están frente a una pena altísima. ¿Qué prefieren? ¿Quedarse callados todos o decir lo que pasó? Claro. O sea que concretamente aquí lo que se está esperando es que alguien se quiebre como para poder liberar de responsabilidades a Maciel y por otro lado clarificar un poco los hechos como para que se enfoquen las autoridades judiciales en una investigación definitiva, ¿no? Yo creo que conforme lo que hablé con Maciel, no necesitamos que se quiebre alguien para que no exista responsabilidad penal sobre Maciel. Lo que Maciel tiene que decir es lo que sabe y tiene que circunstanciar su declaración y decir, mire, este lugar, este elemento, esta persona.
Le agradezco, muy gentil y lo molestamos en cualquier otro momento, ¿eh? Muy amable. Pedro, Gracias. un gusto, Igualmente. un saludo, un abrazo, cuídense. Gracias, Hasta luego. igualmente. Bueno, ustedes lo escuchaban